A continuación, presentaremos de qué se trata una implementación de técnicas de paralelismo sobre buscadores globales para problemas multiobjetivo. Bien, este trabajo está inspirado precisamente en lo que es el movimiento de las aves, como vemos en este video. Las aves se mueven en cúmulos para cazar, pero no solamente lo hacen las aves, también lo hacen los peces, incluso los delfines. Los delfines, como vemos aquí, hay un banco de sardinas que son la presa. Por otro lado, hay un grupo de delfines que intenta comer lo más que se pueda del cúmulo de sardinas, del banco de sardinas. A su vez, hay aves también acuáticas que están cayendo desde la superficie para intentar comer. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que las sardinas se defiendan y se muevan de tal manera que resulten tener las menores pérdidas de población posibles. Bien, pues este tipo de cosas incluso llegan después pingüinos y por ahí llegan tiburones y falsas orcas, etc. Bueno, este tipo de problemas son los que en la vida real existen. Es decir, en la vida real nosotros no vemos cosas como estas. Digamos, en la escuela nos enseñan que un problema que tiene que hay una función, digamos una f de x, que es igual a alguna x elevada al cuadrado, y que ese ya es un problema. Bueno, en la vida real, como lo vemos en el video, los peces, las sardinas en este caso, tienen el movimiento que llevan. No se trata de tomar una decisión con una simple variable, digamos la velocidad o la temperatura del agua, no es cierto. En la vida real ellos toman decisiones con un montón de variables. Es decir, que no es como que nuestro problema que nos enseñan en la escuela sería un f de 2 y entonces yo tengo que contestar que f de 2 es 2 al cuadrado, o sea, hace 4. Un simple par de números. En la vida real las cosas funcionan diferente. El 2 no es 2, sino sería una f de un montón de variables que probablemente las sardinas están calculando de forma inconsciente y que la naturaleza les permite reaccionar ante esta situación, y así, etcétera. Pueden haber muchos números, ¿de acuerdo? Y todos esos números, digamos que va a haber una x1 más alguna x2 más muchas operaciones más, que no necesariamente son sumas, pueden ser exponenciales, pueden ser funciones que tienen diferente forma dependiendo de lo que le llamamos un modelo matemático, y eso sí va a dar un número, ¿de acuerdo? Y ese número probablemente es el que les dice a las sardinas para dónde moverse. Bueno, pues esta teoría fue propuesta por ahí de 1995 por Kennedy, Eberhard y Xi, y solo que su algoritmo de ellos el original no fue enfocado a resolver problemas con muchos objetivos. ¿A qué nos referimos con muchos objetivos? Ya hablamos de que hay muchas variables. Bueno, pues probablemente la solución al problema de las sardinas y de las aves no es tener nada más una única función f1 que deben satisfacer, sino también una función f2 que también deben satisfacer con un montón de variables de entrada, y lo más seguro es que haya n funciones, es decir, muchas funciones objetivo, es decir, necesitan huir, necesitan moverse hacia cierto lado donde no las están atacando los tiburones,
moverse también hacia donde son más lentos los delfines, etcétera. Son muchos objetivos los que tienen que satisfacer. Bueno, pues el objetivo de nuestro proyecto era precisamente hacer una implementación en lenguaje C que sí resolviera este tipo de cosas. Bueno, pues hay el movimiento de una partícula que nosotros llamamos así de forma abstracta, que vendría a ser un individuo en la población de sardinas, se mueve dependiendo de dos cosas principales: el conocimiento que tiene él mismo de su entorno y el conocimiento que le proporcionan sus líderes o un líder, porque se ha visto que las aves se mueven siguiendo a uno o a más líderes. Bueno, en el trabajo ya por escrito detallamos cómo es que nosotros seleccionamos a esos líderes. Ha habido muchas publicaciones porque nadie se ha puesto de acuerdo exactamente cuál es la forma óptima para obtener los mejores resultados. Nosotros presentamos el algoritmo, pero el objetivo de este video es mostrar cómo funciona nuestra implementación final. Bueno, se proporcionan los archivos que nosotros proporcionamos son los siguientes. Como ven en la consola, acabo de ejecutar un dir y vemos que hay una carpeta que se llama examples, otra GNUplot, dos archivos ejecutables, mopso.itsh y mopso.par.itsh, y una tercera carpeta que se llama source. En source encontramos el código fuente. El código fuente viene a ser lo que vemos aquí en la imagen. Hay un archivo main, archivos cabecera, pues los más importantes son config, memory, particle, swarm, el problem y otras utilidades. Todos esos archivos vienen en la carpeta source, ¿de acuerdo? Ahí están. Y vienen además tres adicionales, los que empiezan con build. Los build, que si se dan cuenta son build.sh, buildspark.sh y buildwin.bat. Son archivos por lotes. ¿Para qué? Para que el contenido de estos archivos es simple. Lo único que tienen es el comando que nosotros ejecutamos para compilar toda la solución. Nosotros usamos GCC, que bueno, en la documentación se dice, pero se puede utilizar cualquier compilador compatible por lo menos con el estándar POSIX. El respetable GCC es el que nosotros hemos utilizado, pero debe soportar OpenMP, porque OpenMP es la librería que vuelve el algoritmo paralelo. Bien, entonces ¿qué necesito para ejecutarlo? Vemos que tenemos dos ejecutables. Uno es la versión secuencial y mopso-par es la versión paralela. Bueno, lo único que vamos a hacer, ambos son idénticos, la única diferencia es el tiempo de ejecución que se tardan. Vamos a ejecutar la versión paralela. ¿Y qué recibe como parámetros? En la carpeta examples vienen problemas ya con una configuración que nosotros les hemos dado de inicio. Vamos a ejecutar el problema ZDT3. Estos son problemas que se escogen para probar que los algoritmos que se generan funcionen adecuadamente, principalmente tratándose de problemas multiobjetivo, donde no hay una solución válida, sino hay muchas. Bueno, aquí se ejecuta. La forma de compilarlo es simplemente ejecutando el archivo .bat que viene para el caso de Windows, o dándole también permisos a Unix y a Linux de que ejecuten los archivos .sh. Bueno, como vemos aquí nos muestra la configuración de cuántas partículas. Vemos que el size of gram es de 3000 partículas, van a ser 50 iteraciones, hay 30 variables, es decir, que nuestro problema es de este estilo. Hay aquí adentro de la FDN hay una X1, una X2, etcétera, hasta llegar a la X30. Y con todas esas variables son las que tiene. Ahora dice que está trabajando con dos objetivos. Eso significa que
que el problema completo tiene dos funciones, una F1 y una F2, y cada uno como variable de entrada recibe 30 variables. Ahí es donde se ve que no son problemas tan simples como hacer un algoritmo secuencial que solamente va a encontrar de forma iterativa con algún método de ordenación común, va a encontrar al mínimo. Esta vez estamos encontrando a soluciones que son óptimas mínimos tanto para un objetivo como para otro. Bueno, ¿para qué? La carpeta GNUplot no es necesaria, solamente contiene el programa GNUplot que sirve para ejecutar una visualización. En este caso podemos visualizar el comportamiento de las partículas gracias a que estamos hablando de dos objetivos. Si fueran 3, viéramos una gráfica en 3 dimensiones. Si fueran 4, no podemos ver nada porque a menos que tuviéramos unos ojos que pueden ver en una hiperdimensión, entonces se podría ver. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que acaba de hacer el programa? Vamos a ejecutar otro div y vemos que hay archivos nuevos que generó, principalmente, bueno, los que son es Animation, AnimationAux, FDX, X y ND. Bueno, ¿cuáles son los importantes? Los importantes aquí son los X.plt. Ahí es donde nosotros encontramos las soluciones óptimas. Si hablamos de que se crearon 50 partículas, entonces los últimos 50 renglones serán los resultados óptimos. De cualquier modo, nosotros vamos a visualizar cómo se mueven con el archivo Animation. Repito, si hubiera 5 objetivos, el archivo Animation no nos serviría de nada porque solamente estaríamos viendo a lo más que se mueven en 3 dimensiones. No podemos ver la 4ª dimensión. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Desde GNUplot. Es como tener un programa portable. Buscamos a GNUplot y le pasamos como parámetro solo el primer script, que es animation.plt. Este archivo que se genera dinámicamente dependiendo del tipo de problema y la configuración que se le haya dado en un inicio. Y bueno, debe empezar a trabajar. Si tenemos instalado GNUplot, pues se agrega al pad en Windows o en Linux, y entonces solamente ejecutaríamos GNUplot espacio animation. Y bueno, pues mientras el resultado de cómo es que se fueron moviendo las partículas es este que estamos viendo a continuación. Como vemos, las partículas empiezan a tomar una trayectoria fija. Esa trayectoria las fijan sus líderes. ¿Quiénes son las mejores soluciones que va encontrando el algoritmo? Son las que se pintan en este momento en verde. Las personas que sepan más de GNUplot pueden editar el archivo y verlo agregándole otro tipo de animaciones, etcétera, pero la forma básica es esta, y pueden abrir el archivo animation.plt con el archivo animationaux y editarlo para visualizarlo a su antojo. Bueno, como vemos, todas las partículas se fueron aglomerando en las zonas verdes. Esas zonas verdes son zonas donde las soluciones son óptimas. Nosotros sabemos que está bien porque, bueno, en la bibliografía ya vienen estas soluciones que estamos mostrando aquí, y las soluciones son correctas. Bueno, ahí tendría que terminar de iterar las 50 iteraciones. ¿Cómo sabemos que el programa acaba, o cómo sabemos cuántas iteraciones adicionales hay que dar? Pues hasta que veamos que dejan de aparecer partículas moradas. Mientras tanto, lo correcto sería seguir buscando, ejecutando más animaciones. Como vemos, para esta configuración y este problema, estamos hablando de que se hizo un tiempo de 91.90 segundos. Por eso es que se paraleliza, porque al haber tantas variables y tantos objetivos, el algoritmo tiende a volverse algo lento. Bueno, pues hasta aquí es la forma en que nosotros ocupamos el programa. Y solamente para finalizar, que también se agrega en el manual esta información, pero por el momento lo vamos
lo vamos a detallar de manera rápida. ¿Cómo nosotros agregamos nuevos archivos de configuración para agregar nuevos problemas? Bueno, el primer paso es ir a la carpeta de examples y dentro de ella vemos que nosotros ya pusimos la función cuadrática clásica, la ZDT1, ZDT2, que son problemas que ya están configurados. Si nosotros vemos cuál es el contenido de, por ejemplo, la ZDT3 que nosotros acabábamos de poner en el ejemplo, vemos que se trata de un simple archivo de configuración donde uno lo único que tiene que hacer es poner cuántas partículas, cuántas variables, cuántos objetivos, y se comentan en estos archivos, por si no se lee el manual, se comentan y dice de qué se trata cada parámetro. El problema de agregar un nuevo problema es cómo le vamos a poner a nuestro problema. En este caso se llama ZDT3. Es lo único. Bueno, si nosotros agregamos un nuevo problema, por ejemplo, la función cuadrática, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues copiar exactamente este mismo archivo, poner los parámetros que nosotros deseamos y aquí ponerle el nombre, nosotros le pusimos quad. ¿De acuerdo? Es este. Aquí está. Bien. ¿Y qué es lo siguiente que se tiene que hacer? Lo siguiente que se tiene que hacer es ir al código fuente, y dentro del código fuente hay un archivo que se llama problem.c. El archivo problem.c debemos dar de alta en esta línea. Voy a poner el número. En la línea 12 que se ve en pantalla hay una función que se llama problem_set_function. Entonces ahí es donde nosotros debemos meter la cuadrática, como lo estamos viendo aquí, que sabemos que solamente tiene un objetivo. Entonces lo que hay que hacer, si fueran más objetivos, como en el caso de las ZDTs que tienen dos, es poner f de x desde un índice 0 hasta un índice i, etcétera, etcétera, separando por punto y coma como se ven en los ejemplos, y ir poniendo cuántas funciones objetivo queremos. Por ejemplo, la que todos conocemos es la cuadrática, se llama quad f1. Pues la buscamos y vemos que debemos definir como una función aquí mismo que reciba un puntero doble con un entero que va a marcarle el tamaño del arreglo, y se lo ponemos aquí. Aquí no usamos len porque de nuevo solamente se trata de una sola variable. No, la función cuadrática no tiene más variables, pero podemos ver que, por ejemplo, la función ZDT1 de ZDT1G, que es uno de los objetivos, vemos que hace otro tipo de operaciones utilizando la suma de 2 hasta las n variables que se les meta. Entonces nosotros tenemos que agregar aquí, en alguna parte de este archivo, como aquí estamos comentando, esta es la única función de quad. Nosotros podríamos tener vas, y lo único que hay que hacer es ese nombre que dice quad f1, darlo de alta aquí. Si hubiera un quad f2, entonces sería f de x1 en su posición 1 igual a quad f2, etcétera, etcétera, hasta el número de objetivos que tengamos. Y para finalizar, se agrega en el problema, en el archivo header del mismo, con el que lleva el mismo nombre, problem, que se llama, pero con extensión .h, se agrega la función que nosotros o funciones que nosotros acabamos de agregar para el problema. Y después, lo único que hay que hacer es buscar el archivo. Si estamos en Windows, sería ejecutar el build-win, el archivo .bat. Si estuviéramos en Linux, es /build sh para compilar toda la solución. Ahora, ¿cuál es la Spark? Bueno, es porque hicimos algunas pruebas en una arquitectura Spark, pero esa arquitectura
le pudimos poner algunas optimizaciones especiales, por eso es que lleva tiene su propio script para compilar. Bueno, nada más recordar que para que esto funcione tenemos que poner primeramente, hablando de Linux, ejecutar un chmod como superusuario más X a los archivos, por ejemplo a build.sh, para que podamos ejecutarlo, para que el sistema lo pueda ejecutar. En Windows no hay problema. En Windows lo único que tenemos que hacer es escribir win.bat y esperar a que compile. Nosotros podemos ver, ustedes pueden ver el contenido de este archivo y compilar a su antojo lo que tengan, nada más que al finalizar, bueno, no deben de marcar ningún tipo de error. Y bueno, mientras espero a que termine de compilar, ahorita recompilaría toda la solución, y como si ven, acaba de terminar. Entonces veo que me genera un archivo mopso-itsh.exe. ¿De acuerdo? Ese es el ejecutable que nosotros, con el que nosotros trabajamos, que nosotros previamente ya lo teníamos. Y eso sería todo de cómo una explicación de cómo es que funciona y cómo volver a compilar toda la solución de nuestro programa mopso-itsh. Bueno, eso es todo.